detenernos un poco en la coyuntura y tratar de analizar en dónde está parado en este momento el PRI, 88 años después. Por ahí, hoy Héctor Aguilar también dice que no son 88, sino que son 71. Bueno, ellos dicen que son 88 años del PRI. Y está conmigo y le doy la bienvenida Salvador Camarena, uno de los columnistas políticos más importantes del país. Gracias, Salvador, por estar por acá. Favor que me haces. ¿Cómo te va? Buenas noches. Encantado, Oye, ¿cómo era el PRI a tus 14, 15, 16 años? Bueno, el primer PRI que yo creo que vi fue al presidente López Portillo llorando en un 1 de septiembre, pidiéndole perdón a los pobres por todo lo que no había hecho. Ese es tu primer recuerdo. Ese es el recuerdo más claro que tengo del presidente de la República en ese momento, sí. Claramente, pues el país en un naufragio total y el presidente diciendo, bueno, pues voy a nacionalizar la banca, ahí se ven, pero de cualquier manera les dejo mis lágrimas de cocodrilo. Fuiste creciendo. ¿Fuiste creciendo? No sé si creciendo, envejeciendo. Quizá. Fuiste envejeciendo. Y decidiste en vez de ser futbolista o de ser médico, decidiste ser periodista. Y poco a poco fuiste rascando esa historia del PRI. ¿Qué encontraste en ese PRI? No, yo creo que los que crecimos en los 80 tuvimos la fortuna de atestiguar un partido crujiendo, que se desfondaba, y precisamente Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, entre otros, porque no fueron los únicos, intentaron aquella corriente democratizadora en el PRI. A mediados de los 80, el fraude patriótico en Chihuahua terminó por desfondar lo que quedaba de un modelo autoritario, y pues eso fue la antesala ni más ni menos que del 88, donde, si ya estás en notas personales, algunos votamos por primera vez en esa elección. Y por supuesto, creo que el presidente Peña Nieto tiene un punto cuando le decía a Carlos Puig en una entrevista que para una generación o un par de generaciones el PRI era imposible creerle al PRI, porque habíamos visto esa parte del 68, del 71, de las crisis económicas con Echeverría, con López Portillo, con Miguel de la Madrid, el desastre en la operación del terremoto y finalmente cómo expulsaron a los priistas que osaron plantear una especie de democratización interna. Esa generación que vio eso, que atestiguamos parte de eso, un par de generaciones, pues luego evidentemente nunca le hemos creído al PRI, nunca le creímos que llegó un nuevo PRI. Era imposible. ¿Conociste a alguien que le creía al PRI? ¿Tus maestros periodistas, no. Tus colegas tal vez maestros de la universidad que te contaban de épocas tal vez de la década de los 60, de la década de los 70, 50? No, en la preparatoria había priistas, había maestros priistas que te invitaban a que fueras al partido y que te querían hacer coco wash. Sí había de eso. Yo estuve en la Universidad de Guadalajara, que decir, ¿sí? Que se manifestaba de izquierda, socialista, antiimperialista, hija del materialismo histórico y esas cosas. De verdad que había letreros así en la universidad. Pero ahí había en una cosa que se llamaba Belénes, que era trabajo con la comunidad, ahí había trabajo también de llevar gente al partido. Y alguna vez me invitaron a ir al PRI y fui. ¿Y te registraste? No. Me di la vuelta y me salí. No era mi camino. No era tu camino. No era mi camino. No era tu camino. Vamos a escuchar, regresemos por supuesto al 2017, un año clave, por supuesto, por lo que viene en el Estado de México, por lo que viene en el 2018, parte de lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto el sábado. Vamos a escucharlo. Esos partidos se encaminan a la división, a las pugnas internas o a la demagogia autoritaria, nosotros nos mantenemos cohesionados y con la unidad necesaria para vencer y para servir a México con responsabilidad. Se mantienen unidos con la cohesión necesaria, mientras los otros están divididos. ¿Qué decir de esta afirmación del presidente? El presidente hizo una edición renovada, corregida y aumentada, dirían los clásicos, del no se hagan bolas. Mandó un mensaje ahí a las filas priistas de decirle, nosotros nunca pactamos para perder. Porque aquello que si Josefina es el plan B en el Estado de México, por si el primazo no levanta, entra Josefina. Ahí tuvo que hacer el presidente una aclaración, quién sabe si la hayan creído o no. En su propio partido tiene algún déficit de credibilidad. Y fue a eso, a decir que no iban cohesionados con lo que se necesita para la gran batalla electoral que tienen que dar, que es la del Estado de México. ¿Le das el beneficio de no estamos divididos en el PRI?
No, no, para nada. Es obvio que están divididos en el PRI. Hay un resentimiento en los gobernadores que no se expresa porque todavía sigue siendo pues, una figura muy fuerte el presidente de la República dentro del priismo, pero no, hay un resentimiento con la manera que ha operado el Estado de México o el priismo del Estado de México y por supuesto hay resistencias. Hay resistencias. Vamos a escuchar la crítica a los gobiernos anteriores por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Esto también en palabras del aniversario del PRI. A diferencia de los últimos gobiernos de la oposición, nosotros sí nos atrevimos a asumir los costos y a tener la audacia para impulsar las grandes transformaciones del país. Entendimos que la popularidad es efímera, mientras que el ejercicio de la responsabilidad trasciende en el tiempo. Entendimos que la popularidad es efímera. No, se acabaron la popularidad, eran muy populares en el primer año y se la quemaron toda. Yo creo que el presidente está un poco confundido, pero bueno, estaba frente a los priistas y pues cualquiera se puede confundir y se está rodeado de puros priistas. En primer lugar, este gobierno empezó de una manera muy contundente. Arrolladora casi con aquello del Pacto por México. Sí. Sentando al PRD, al PAN, sacando una agenda muy ambiciosa de reformas. Pero sacar las reformas, y ya lo dijo otro priista que es el presidente Carlos Salinas de Gortari, no es lo difícil, sino implementarlas es lo difícil. Para eso se necesita más fuerza y más liderazgo que no hemos visto en la segunda parte de este gobierno. Segundo, qué raro que el presidente justo en este momento quiera criticar a la oposición. Entiendo lo del mensaje electoral o electorero. Pero vamos a hablar de la oposición. El presidente Trump le ponemos lo de la oposición. Hace una reforma fiscal, va a necesitar el presidente a la oposición para a ver, vamos a escuchar lo que decía de la oposición el presidente. La oposición sigue sin estar lista para ser gobierno. Sin distinción de colores, exhibieron su oportunismo político demandando subsidiar la gasolina. Con ello evidenciaron su total desconocimiento de las finanzas públicas del país, su falta de visión de Estado o simple y llanamente que están dispuestos a sacrificar la estabilidad económica del país para ganarse un aplauso y un respaldo fácil. Se refería a Osorio Chong, que no estuvo toda la primera semana en que el gobierno no dio la cara con el gasolinazo. Todos vimos que el año empezó y nadie dijo, oigan, está pasando esto, y hubo saqueos, hubo desmanes, hubo protestas, porque no solo hubo violencia o actos indebidos, también hubo protestas legítimas frente a la gasolinazo, lo que implementó el gobierno de manera frontal, con alguna lógica, pues que uno podría más o menos aceptar en una mesa de discusiones, pero no estuvo el gobierno, no estuvo Miguel Ángel Osorio Chong, entonces a lo mejor se refería a que pues estos pues no enfrentaron el gasolinazo debidamente. Salto al vacío por parte de la izquierda fue otra de las definiciones del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a escucharlo. Están resurgiendo las amenazas que representan la parálisis de la derecha o el salto al vacío de la izquierda demagógica. No olvidemos el estancamiento del que veníamos, ni el riesgo real de perder lo que hemos logrado construir como país en las últimas décadas. Cuando empezó el primer segmento del programa, cuando pusiste esos videos, esa selección de presidentes del PRI o candidatos del PRI, en el caso de Luis Donaldo Colosio hizo un discurso, se recuerda, en el Monumento a la Revolución, muy famoso, pocos días antes de ser asesinado. Este discurso, por el contrario, tiene cero autocrítica. El presidente piensa que lo que ocurrió de la parálisis panista, que tiene mucho que achacarse a los blanquiazules, sin duda, fue porque el PRI se amachó, hizo cálculo electoral, dijo si estos fracasan nosotros vamos a reposicionarnos y bloquearon la reforma energética que se necesitaba desde hace muchos años y bloquearon una serie de medidas que plantearon los gobiernos panistas que no supieron salirse de la llave, es como la lucha libre, no supieron quitarse la llave que les puso ahí cuando estaba Manlio en la Cámara de Diputados o en los senadores y no pudieron, de acuerdo, pero el PRI fue el que aplicó esa llave que provocó parálisis. Y segundo, pues yo creo que el petate del muerto de la izquierda y eso, hoy
en el país ya no la compran. No sé quién lo compre, pero hoy por hoy no está pegando. Andrés Manuel está posicionado. Está posicionado. El PRI es mucho más, por supuesto, que el presidente. Y hay piezas. ¿Cuál es la lectura de estas piezas? Gente como Mario Fabio Beltrones, gente como, por supuesto, también, bueno, el propio Ochoa, la camada de nuevos priistas con este gobierno, Luis Videgaray, bueno, Luis Videgaray, Aurelio Nuño, por supuesto también lo que pasa en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves estas piezas que se están moviendo? ¿De verdad hay figuras nuevas en el PRI? Es muy buena pregunta la que haces. ¿Hay figuras nuevas? ¿Hay un priista nueva que digas, en tu generación, ya me aplicaste a mí la de mi generación, pero en tu generación hay un priista contemporáneo tuyo que digas, mira, le gira la piedra, tiene posiciones interesantes, yo no estoy de acuerdo con él o sí, pero... No, el otro día pensábamos justamente hacer un debate aquí de nuevos políticos, entre comillas nuevos, y poníamos, bueno, ¿cuál es la vara? Pongamos y traigamos a alguien como Anaya, de esa edad, de Ricardo Anaya en el PAN, y decíamos como tal, y no... Lo que tú dices es cierto. Es Nuño, pero no es priista, no tenía ni credencial cuando lo quisieron mandar al PRI hace un año. Mira, decían que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción hasta biológica, no sé, selecciones de Reader's Digest luego hace mucho daño. La risa remedio infalible. Pues ser joven y ser priista es una contradicción. Yo creo que pues, algunos se enojarán, pero por eso no estamos hablando de eso, porque en el templete que vimos el sábado, el fin de semana, vimos a los César Camacho, bueno, a Augusto Gómez Villanueva, que tiene 88 años. Sí. Y que estuvo en la Constituyente, que fue enviado del presidente de la Constituyente. Quiero decir que ese partido, pues yo creo que sí tiene un problema de nuevos cuadros. No los vemos en ningún lado. Ahí está la fotografía. Bueno, pues están el licenciado Gamboa, el licenciado César Camacho, licenciado... bueno, el reconocimiento Sonora, a Beltrones. Le dieron reconocimiento a Beltrones. Por la libertad de ideas. Zamora, que se ganó en el repechaje la CNOP porque estaba murando. Ahí está Narro también suena por ahí. Es nuestro Bernie Sanders, dicen unos. Nuestro Bernie Sanders. Ahí está el secretario Mid, el secretario Guajardo. Pues todos ellos jóvenes, así como yo comprenderé, no son. Ya no son, ¿eh? Alguien que repunte rumbo al 2018, ¿por qué? Yo le hacía la pregunta el viernes a Ochoa, decía, ¿por qué nadie? ¿Estuvo aquí? No, fue el día de lo de Claudia Ruiz Massieu, por cierto, el jueves. Le hacía la pregunta, bueno, ¿y por qué son el único partido que no? Me dice, no, es que estamos concentrados en el 17. Y eso habla bien de nosotros. Exacto, seguro. No en el 18. Exacto. Y Andrés Manuel les dice, sigan concentrados en el 17. O Anaya mismo, ¿eh? El análisis final del PRI en este momento, Salvador. El PRI en este momento, yo creo que el presidente dio un paso muy peligroso. Ha manifestado su voluntad de ser un factor en la elección del 2017, en la del Estado de México, pero suponemos que en la de Coahuila, Nayarit y Veracruz también. Entonces, pues ya, aunque le podemos dar una noticia a tu auditorio, si ustedes creen que ya empezaron las campañas en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit, o en las campañas de las elecciones en este año, no, empiezan el 3 de abril. Falta prácticamente un mes. Sí, claro. ¿Y qué tenemos ya? Elecciones, campañas en todos lados. En los medios, en Twitter, en Facebook, en los programas de debate, ya tenemos campañas. Entonces, ya empezó la campaña, el presidente decidió ser parte de las campañas, vamos a tener otra vez una parálisis y Dios quiera que Trump no apruebe su reforma fiscal, porque entonces cuando el presidente les diga, oiga PAN, oigan PRD, acompáñenme, les van a decir, no, compadre, estamos de campaña. Espérate. Ya nos rayaste el pizarrón, ahora a nosotros nos toca. Eso en el tema del PRI, 88 años, me parece que es una lectura oportuna, una lectura interesante también que no había escuchado yo en ninguno de los medios, pero no te puedo dejar ir, Salvador, con el tema de Monreal. ¿Quién es Monreal? Ricardo Monreal, el jefe. Pensé que seguíamos hablando de priistas. El jefe del... Ricardo Monreal, priista, sí, tiene sentido. Ya, el puente. Sí. Mexicanos contra la impunidad, contra la corrupción, publicó un reportaje hace unas semanas, 2 reportajes, sobre justamente contratos del delegado a amigos de la hija. Sí. Ha habido una serie de respuestas, de presentación de respuestas. Tú estuviste sentado frente a frente con Ricardo Monreal. No, con director de administración, sí, exacto, Salvador director de Rollo, administración, sí. El que fue al siguiente día fue Ricardo Monreal, pero ya no quiso frente a frente. El día de ayer sacó un video, una explicación, por lo menos así le llamó Ricardo Monreal a esta investigación. Vamos a ver un fragmento de lo que contestó Ricardo Monreal. Claudio X González, de las 8 que preside y que solo descubrimos 2,
en 2 asociaciones que preside, percibe al mes 658,000 pesos. Si seguimos la lógica de estas 2 asociaciones que ya demostramos lo que gana, 670,000 pesos por mes, si sumamos las otras donde es presidente y fundador, debe estar percibiendo por mes 1,200,000 o 1,500,000 pesos de salario. ¿Qué contratos le dio Ricardo Monreal a Claudio X González o por qué está hablando de Claudio X González Ricardo Monreal? No tengo ni idea, fíjate. El señor Monreal quiere hablar de literatura fantástica, nosotros queremos hablar de periodismo. Y en periodismo nosotros publicamos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad 2 reportajes sobre este tema. El 15 de febrero, el primero, en donde revelamos 14 contratos a empresas y o personas zacatecanas. No tiene nada de malo ser zacatecano, mis abuelos lo eran, mi madre lo es. En donde con la llegada de Monreal, gente que no había trabajado en la Ciudad de México, que no tenía experiencia salvo una de esas entidades, de repente les cayeron contratos a zacatecanos en una delegación gobernada por un zacatecano, exgobernador. Buenos contratos fueron por 266 millones este conjunto que detectamos. Ojo, la delegación no ha puesto todos los contratos en línea, entonces todavía no podemos saber cuántos contratos hay. En esos primeros 266 millones había casi 20 millones de amigos, de contratos para 2 amigos de la hija de Monreal. Uno de ellos, un contrato de esos, fue por casi 15 millones, 14.9 millones, una asignación directa. Es decir, ahí te va, Javier, este contrato para que nos ayudes a acondicionar aquí las oficinas. Esos señores que ganaron esos contratos nunca habían trabajado en la Ciudad de México, no tienen una empresa muy reconocida en Zacatecas o en Jalisco, en fin, está muy raro. Después de eso, el delegado pues instruyó que se publicaran más contratos en línea y detectamos otros 10 contratos a estos 2 amigos de la hija del delegado y esos involucran un margen de 7 millones de pesos. Varias de ellos son asignaciones directas y en algunas de esas asignaciones, digamos, compitieron con 2 presupuestos los 2 amigos de la hija del delegado. O sea, todo muy raro, todo muy raro. Esos son los contratos que no ha aclarado el jefe delegacional. Eso es de lo que él no quiere hablar. Él quiere hablar de no sé qué cosas. Nosotros queremos hablar pues de lo que denunciamos periodísticamente, que es lo que nos toca hacer, Javier. Hoy sacan un comunicado y hacen preguntas específicas de qué no ha contestado Ricardo Monreal. ¿Qué quiere que le conteste Mexicanos contra la Corrupción Ricardo Monreal? Es que es muy natural. Si hay un delegado que viene de Zacatecas y tiene ligas con Zacatecas y de repente entidades zacatecanas y personas zacatecanas que nunca habían trabajado en la Ciudad de México, salvo un caso, ganan muchos contratos, pues hay algo que explicar. En esa pregunta resumiría yo, ¿cómo fue que súbitamente empresas que nunca habían trabajado en México dijeron, oye, pues ¿qué crees? Hay un delegado de Zacatecano, ¿por qué no vamos a probar suerte a la capital? Digo, yo soy de Guadalajara, entonces yo también alguna vez vine a probar suerte a la capital. Y vinieron y se sacaron la lotería y les empezaron a caer contratos. Eso no pasa más que en muy malas novelas, insisto. Si alguien quiere hacer literatura, esa literatura es muy mala. Los hechos periodísticos ahí están y son contundentes. Estas empresas no habían trabajado en la Ciudad de México, estas personas no habían trabajado en la Ciudad de México y se llevaron ahorita 273 millones de pesos en contratos. En 10 meses, no está mal. No está nada mal. Salvador Camarena, no seas así, no nos abandones tanto en este programa. No, ¿por qué no llevamos el financiero hacia Polanco? Bueno, no, sí, a Polanco, porque ahí no es delegación Cuauhtémoc, pero a Cuauhtémoc. Increíble que tú prefieras la mañana. 1000 veces. Es que habemos alondras y búhos. Yo soy una alondra, yo me despierto muy temprano y estoy ahí dando lata temprano. Salvador Camarena, Javier, esperamos tu columna el día de mañana. Con gusto. Ahí está.